¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan por ahí? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Yo voy a ser muy breve, es nada más que para darles la bienvenida. Recordarles que por favor, si podemos silenciar los celulares, esto lo vamos a disfrutar mucho mejor. El agradecimiento a las autoridades de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, veo al director por ahí, a Rodolfo Macera por el espacio. También contamos con la presencia de la jefa de asesores del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, también acompañándonos. Muchas gracias. Y demás personalidades que después les vamos a detallar. En principio vamos a ver un pequeño video grabado por Gustavo. Les dije, ¿saben para qué están acá, no? Me imagino, ¿no? La presentación de Pepe Mujica, ligero de equipaje, del señor Gustavo Silvestre. Este video, un aplauso para él. Este video es parte de una charla que tuvo Gustavo con Pepe Mujica y Lucía Topolansky, su esposa, en la chacra de Pepe, allí en Uruguay. Vamos a pasar el video y después largamos. Bueno, ya ha llegado el día, estamos con el Pepe, con Lucía, en su casa, en su chacra, acá en Montevideo, y para presentar ligero de equipaje, las conversaciones que a lo largo de los últimos 3 años hemos tenido con el Pepe, todos los jueves en Radio Día. Pepe, como andamos, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor no merecido el esfuerzo que han hecho con estas notas, que en realidad era como una cuevita donde yo lanzaba alguna reflexión al pueblo argentino, que en gran medida sigue siendo mi pueblo. Yo soy un americano del sur, un peleador de los intereses del sur, muy ligado a la historia argentina, a nuestro pasado, y sé la influencia cultural que tienen estas cosas. Si el mundo va por otro lado, no sé. Pero alguien dijo, el siglo que viene nos encontrará unido o vencido. Soy absolutamente consciente que en el mundo de hoy nuestra falta de unidad en las cosas fundamentales de las grandes decisiones en esta América Latina nos hace profundamente más débiles. Y espero que algún día las nuevas generaciones no cometan la torpeza de nuestro tiempo. Por eso insisto mucho con la relación con la Argentina. Y no soy neutral frente a lo que pasa en la Argentina. No es un problema de extranjero, es un problema nuestro. Pero usted habla mucho acá de que le duele la Argentina, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos con el triunfo de la derecha y del Milei, ¿no? Sí, Argentina tiene una herencia cultural muy fuerte, un viejo movimiento universitario sembrador, con aquella revolución que arrancó en Córdoba, en todo el continente americano, que nos ha iluminado a todos, y compone una especie de sermo de nuestra cultura. Yo espero que la Argentina en alguna forma pueda superar su coyuntura. Ahora, para usted, que ha sido un hombre de Estado, defensor del Estado, en el Uruguay se defiende mucho el Estado, ¿cómo imagina un presidente que va contra los jubilados, que va contra la universidad pública, que dice que es un topo para destruir el Estado? Yo sé que el Estado tiene muchos defectos, pero no son defectos intrínsecos del Estado, son defectos de nuestra rotosa humanidad. No es el derecho, no es la forma lo que nos condena. Lo que pasa es que frecuentemente los humanos, cuando ocupamos un lugar, no hacemos lo que tenemos que hacer,
sino que lo utilizamos con otra puntería. Y eso no es culpa del Estado, eso es culpa del atraso de nuestra humanidad. La honradez intelectual en el gobierno del Estado no es un principio moral, es el negocio más grande que puede tener un país, pero nos falta espíritu de entrega. El Estado representa los intereses colectivos y desde ese punto de vista representa lo más sagrado que tiene un país. A veces nos olvidamos que los seres humanos somos animales sociales y gregarios, que hemos vivido miles de años en grupo, que la institución más vieja que hay arriba en la tierra, ¿sabe cuál es? Se llama el Consejo de Ancianos, que no gobernó en ningún lado, pero aconsejaba lo que había que hacer y se gobernaba en función, porque el único depósito histórico que había de sabiduría era la vejez. El Estado representa eso. Que tiene defecto el Estado. Ah, sí, señor, sí lo podrá tener. Y hay que, pero de ahí a trasladar todas las funciones del Estado que no existe y eso es un asesinato. Eco, cuando le preguntaba cómo se combate a la derecha con la ultraderecha en el mundo, me dijo con justicia social. Sí. Cosa que el presidente de ley detesta la palabra justicia social. Sí, porque el concepto de justicia social nos embebe siempre de parte de la deuda en la que participamos. ¿Por qué en la vida uno aprende una ley? Por jodido que uno esté, siempre hay uno que está más jodido, ¿verdad? Y siempre se puede hacer algo por los otros. Hay que tener un sentido de responsabilidad. Y hay gente que no quiere ver eso. No quiero ver que el camino está rodeado de gente débil tirada al costado de la zanja. Y que no es un problema de lástima, se le alega un problema de conveniencia social, atender esos problemas. Entonces, el creer que el mercado va a solventar todo eso es no entender el mercado. El mercado no está para eso. El mercado no está para tener lástima. El mercado no está para tener piedad. El mercado no está para atender al enfermo que no tiene recursos. El mercado está para producir valor, para generar valor, para competir. Pero tiene que haber una cuestión paralela del punto de vista humano que enfrente los problemas que el mercado jamás va a resolver. Esto hay que entenderlo, porque eso pasa en los países más desarrollados. Entonces el Estado tiene una función social que cumplir, si no somos peor que los perros. No puede ser que andemos por la calle, vemos un animalito abandonado y nos conmueve, y no nos conmueva un gurí que no tiene comida, una piba que queda tirada al costado del camino. No puede ser. No puede ser que seamos tan alma podrida, tan miserables, que no comprometamos algo. Tenemos que entender que las políticas sociales son producto de la necesidad del género humano. Y bueno, no nos podremos entender nunca con la gente que no quiere ver, que cree que el mercado va a solucionar todo. Y no estoy contra el mercado. El mercado cumple su función, pero no le pidas lo que no te puede dar. Pero está con fe. Está con fe. Se puede ganar. Estoy con fe. ¿Cómo no voy a estar con fe? Que tengo casi 90 años, estoy vivo y he tenido una vida irrepetible. ¿Cómo no voy a estar con fe? Además, gasté una buena parte de mi vida en ayudar a construir una organización política que está ahí, que es muy fuerte,
es probablemente la más fuerte que hay dentro del frente, y bueno, cuando me vaya van a quedar muchos brazos levantando las viejas banderas, que es lo que cuenta, porque ninguna causa vale si no tiene gente que la defienda. Y eso se llama construir seres colectivos que van más allá del circuito de nuestra vida. Total. Y ustedes tienen un gran mérito de haber mantenido, lo hablábamos con Lucía hace poco, la unidad del Frente Amplio, que es primordial. Nosotros tenemos lío como en cualquier casa de familia y tenemos diferencias, pero aprendimos la lección de la historia, que nada vale como la unidad, porque en el mundo las derechas se juntan por intereses y las izquierdas cometen la estupidez de dividirse por ideas. Bueno. Lucía también escribe, y gracias también, Lucía. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. A seguir dando lección de vida y de lucha, que es ejemplar. Gracias por esta charla. Ojalá lo podamos reconstruir en un momento, ¿no? No, yo creo que dentro de un mes, por ahí, todavía me estoy alimentando con un agujero, una cosa. Pero, porque los médicos me dijeron, no, esto, el cáncer lo liquidamos. Sí, lo liquidamos ya, pero me dejaron un agujero así. Ahora se tiene que reponer, no es changa. Entonces no puedo comer, estoy débil. Pero bueno, ya empecé a tomar té, estoy tomando té con leche, pues estoy tomando caldito. Bueno, vamos mejorando. Ahí va. Con fuerza y con las convicciones siempre nada. Y saben una cosa, Silvestre, la vida está bien hecha, porque cuando uno es joven, los huesos, todo, anda bien, va para adelante, se llama barro, y cuando uno es un anciano, tiene achaques por todos lados, limitaciones, pero ve más lejos. Deja mucha vanidad y mucha tontería por el camino. Pero lo importante es seguir adelante, con la idea y las convicciones que te digo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Silvestre. Gracias. Y saludos a todos. A los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, qué emotivo el video, increíble la sabiduría del Pepe. Gracias, Gustavo Silvestre, por habernos traído a la editorial este libro, que fue un placer editar. Leímos millones de columnas, millones de caracteres, había muchísimas, hicimos una selección muy difícil porque realmente eran todas muy buenas, todas dejaban una enseñanza. Y hablábamos con Pepe qué actualidad, qué visión tan contemporánea que tiene, habla de ecología, habla de cómo es el sistema financiero hoy en el mundo, o sea, de una actualidad total, un tipo que vive absolutamente conectado con lo que está pasando y con las posibles soluciones a lo que nos pasa. Así que bueno, un placer. Empiezo agradeciendo a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por este hermoso espacio para presentar este libro. Y bueno, y tenemos un panel de lujo. Les agradezco a todos y a todas por estar aquí. Está, por supuesto, Víctor Hugo Morales, está Cecilia Roseto, Jorge Tayana. Muchas gracias a todos. Les voy a ir, después todos los conocen, pero igual a medida que hablen les voy a ir contando algunas cositas de cada uno de ellos. Muy breve, porque cada uno tiene una trayectoria muy larga, pero bueno, me pareció que aunque sea algunas cosas era importante.
Para empezar, le voy a dar la palabra a Víctor Hugo. Víctor Hugo, que todos por supuesto lo conocen, es locutor, periodista, conductor, escritor, relator y productor. Entre muchas otras cosas, trabajó en Radio El Mundo, Radio Mitre, Radio Argentina y Radio Continental, donde condujo el mítico programa Competencia y el magazine La Mañana. En televisión condujo innumerables programas, entre ellos Inolvidable de Zurda junto a Diego Maradona. Fue la principal estrella de Deportv, el primer canal de deportes del Estado, y hasta 2019 condujo el diario por C5N, el noticiero de cable más visto de la televisión argentina. Y último, pero no menos importante, fue el primer periodista en recibir el pañuelo de Madre de Plaza de Mayo. Y ya saben, lo pueden escuchar en la mañana por Radio 750. Bueno, Víctor Hugo. Es muy grato estar aquí, por muchas razones, una de las cuales acabamos de ver. Será imposible, y lo digo respetuosamente de esta mesa, para nosotros construir algo más bello, más efectivo y más inolvidable que lo que acabamos de ver en esta película, que me parece es el mejor cine de la ciudad de Buenos Aires en estas horas, porque en 15 minutos que habrán transcurrido hay una historia de vida, una historia de la política, una apreciación hacia el pasado, pero también hacia el futuro. Y me da la impresión de que el libro es exactamente el reportaje que acabamos de ver. Una de las cosas que me permito elogiar del libro, primero que se lee tan fácil. Me quedó muy chico, me quedó corto, de verdad que quería más, porque está en un lenguaje coloquial el que empleaban en las charlas que tenían en la radio, y además el Pepe hace todo ameno. Cada lugar va dejando la semillita de una sonrisa, nada menos, de una sentencia en la cual uno siente que está aprendiendo y en la cual está invitando a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a vivir con un cierto coraje, el que ha tenido él, el que no alcanzaremos nunca, pero por lo menos teniendo sus espejos podemos intentarlo. También me da mucho gusto estar aquí con Gustavo porque hemos construido una muy cordial relación en los años en los cuales estuvimos juntos en C5N. Esto no siempre es fácil desde el punto de vista profesional, el gusto de compartir, de cruzarnos, de darnos el abrazo y siempre de respetarnos. Por lo cual, en cuanto surgió la invitación, el sí estaba casi antes de terminar la frase con la que me estaban invitando a participar. El libro, les decía, y voy a hablar del libro en sí mismo, porque seguramente hay mucho recorrido en los demás panelistas para hacer referencias al propio Pepe, a Gustavo, etc. Pero yo creo que el libro es un gran acierto, porque nada más lindo que entregarse a una lectura en la que uno va recorriendo el camino con esa sonrisa permanente y esa expectativa de que en la próxima página va a haber algo que seguramente nos va a hacer mucho bien. Y así es que anduve por el libro de Gustavo. En esa presentación, de la cual también la película es un testimonio, en la cual él elige estar un poco al costado. En realidad, el libro es todo un diálogo, pero que también tiene una parte muy importante de monólogo del Pepe. Aparece lo suficiente, como veíamos recién, la manera de hacer progresar la conversación, que a mí me gusta muchísimo en las entrevistas, la forma de ir buscando que ese entrevistado que tiene mucho para decir lo vaya encontrando a través de la invitación que nosotros le hacemos, con la pregunta, con el acompañamiento a lo que acaba de decir, o con la repregunta sobre el sentido generalmente humanista que tiene todo lo que manifiesta el Pepe. Y entonces, en ese recorrido por una historia que el Pepe conoce como pocos y que es muy rica, la historia del Uruguay en relación a los temas fuertes del Estado, por ejemplo, es formidable. Cuando él en un libro o en las charlas le contaba a Gustavo lo que significó Valle de Ordóñez, por ejemplo,
1904, 1910, en la construcción del Uruguay uno encuentra la identidad, de la cual no existe una persona más representativa que el Pepe. Es decir, el Pepe, como Valle y Ordóñez, como Julio Varela y como Artigas, empezando naturalmente por Don José, es una síntesis perfecta y maravillosa de lo que es el Uruguay. La construcción de un país con Estado, de un país laico, de un país que se adelantó en América a muchísimas de las funciones sociales que el Estado tiene que cumplir. El trabajo de 8 horas, por ejemplo, para citar nada más que un ejemplo. Y eso tan pero tan fuerte que él robustece cuando también en la nota, en el libro, menciona aquello que pasó en los 90, cuando el Uruguay lo invitaron a privatizar y no quiso. Porque hay una cosa muy fuerte, muy antiprivatizadora, muy estatista, que yo entiendo como nadie, como muchos de los que están acá. Yo soy un hijo del Estado, yo soy un hijo de la educación gratuita que me dieron sin tener necesidad de comprar una hoja, no digo un cuaderno. Soy hijo de ese Estado que me curaba cuando tenía a los 14, 15 años crecimiento prematuro y entonces me llevaban al hospital una vez por día. Me atendían como un duque y me daban 2 inyecciones. Una de hígado de bacalao, que después se supo que no servía, que era muy dolorosa, que todavía puedo evocar, era como si le enchufaran a uno petróleo en la nalga. Y la otra de calcio, que me prendía fuego todo el cuerpo, lo recuerdo muy bien, era un muchachito, pero me estaban curando, me estaban atendiendo. Entonces, mi padre fue empleado de la UTE, mi mamá fue enfermera en el hospital del pueblo, por lo tanto, mi abuelo estaba jubilado, pensionado, mi abuela también, éramos todos parte de ese Estado oriental. Y cuando el Pepe nos recuerda lo que es el Estado, y se lo recuerda a los argentinos, en una época como esta, tan pero tan dolorosa, en la que el ataque al Estado es devastador, uno siente que el libro, además de entretenido, de bellísimos momentos, de pasajes que son conmovedores del Pepe, y de esa participación humilde, criteriosa de Gustavo, siente que ha conformado un momento espléndido de su vida. Y cuando termina el libro yo me quedé pensando, digo, ¿qué es el Pepe? El Pepe es un uruguayo veterano, sentado en un banco seguramente desvecinjado, medio inclinado, más hundido en una pata que la otra, un banco de madera, un banco pobre, mirando un atardecer en el cual él evoca su pasado, que es formidable, como dice aquí, una historia irrepetible, pero tiene la generosidad a los 90 años de pensar en el futuro de aquellos que no verá, de aquellos que ya no son parte de lo que son sus expectativas de trabajo en la política. Está dejando una simiente, está dejando herederos de lo que él ha creído en materia política. Pero esos jóvenes que él ve en ese atardecer que yo imagino de su vida, esos jóvenes seguramente alguna vez lo recogerán como la figura de Artigas, como la figura de Valle y Ordóñez, como la figura de Luis Alberto de Herrera, como la figura de los grandes hombres de la política que han encontrado la síntesis maravillosa que significa el Pepe Mujica. Muchas gracias por esta invitación. Sí, claro. Le acoto, Víctor Hugo, que ahí está el banco, ese banco. A eso quería hacer, si lo pueden dejar. Ese banco que el sábado pasado, cuando estuve en la chacra con el Pepe, a ver si la podemos dejar ahí Es un banco que se lo hicieron los presos de una unidad con tapitas de botellas. Y en ese banco sentó al rey Juan Carlos, a Lula, a todos los que van a sentar en ese banco. Y ahí lo tienen. En ese banco. Y tiene en un costado la dedicatoria a Pepe y Lucía. Es impresionante, porque ahora después yo le voy a contar, pero en base a lo que dijo y el banco, en un momento el sábado pasado que fue realmente hermoso ir a visitarlo y grabar eso, en un momento que estábamos hablando se enojó y dicen y me decían que era el presidente más pobre de la historia
historia de la República Oriental del Uruguay, y yo no soy pobre. Es una elección de vida, mi elección de vida, con todo lo que tengo me va. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Víctor Hugo, sé que en un ratito tal vez te tenés que ir, pero bueno. No. Tiene que cumplir otra obligación. Tenía otro compromiso por es eso. un hombre 24 horas agenda ocupada. Aviso por las dudas que, bueno, en algún momento se tendrá que retirar. No, yo quería un poco estar en... También por eso, pero sobre todo porque cuando llegás al final de la presentación ya no sabés qué decir de todo lo que se ha dicho. Muy bueno, sí, es verdad. Bueno, entonces ahora sí a Cecilia, vamos a presentarla, Cecilia Rosetto, que también todos la conocemos mucho y la apreciamos mucho como actriz, directora teatral. Ella crea, interpreta y dirige espectáculos en América Latina y España, donde fue galardonada 2 veces como mejor actriz de Barcelona. En la misma ciudad fue representante internacional de asuntos culturales. Obtuvo los premios Eduardo Pavlovsky y Jorge Morresi por su militancia en derechos humanos. Gracias, Cecilia. Víctor Hugo, buenas tardes. Víctor Hugo me dio ganas de recordar un poquito del Uruguay, y sobre todo diciendo a Pepe que nos quiere tanto. Y yo he querido y quiero ese país tanto como el mío, porque fue el que me formó ideológicamente, con perdón de los que no piensan como yo. Pero tuve un padrino, un anarquista, que se ofreció de voluntario para la guerra civil, y cuando yo era muy jovencita, tenía 15 años o 16, él era ajedrecista, y le dijo a mi papá, había un torneo en Montevideo, papá por primera vez, fue la primera vez que yo salí al exterior, le pidió permiso a mi mamá para decir, me llevo la nena al torneo, y me dice, vas a conocer otro país. Allí, en medio de los jugadores, estaba Miralles, este hombre, Ubaldo Miralles, y le dijo a mi papá, cuando quieras, mandame la nena a pasar el verano aquí en Uruguay. Efectivamente, me mandaron, y él tenía un pequeño departamentito humilde, y me dijo, vas a dormir aquí. Y era una habitación, era su biblioteca, hasta en el techo tenía libros. Y me dijo, antes de irte de este pequeño veraneo, creo que fue un mes o 40 días, vas a leer, me dio 3 libros. Y era, uno, la historia de Vietnam, desde la invasión de los japoneses, de los franceses, me hizo leer todo eso, otro de psicoanálisis y otro de la Guerra Civil Española. Pero además me llevaba a la 18 de julio, vos me dirás por qué, porque había por los parlantes en la 18, en las veredas, pasaban los discursos de Fidel. Había un gran entusiasmo por la Revolución Cubana, y entonces ponían los discursos, y allí me llevaba él, y me anotó además en un cineclub. O sea que por primera vez vi películas que no había visto aquí en Argentina. Ese hombre que decidió llamarme hija, y yo no le pude decir papá porque mi papá se ponía muy celoso, entonces dije mi padrino. Terminó colaborando con los Tupamaros, como se acostumbraba en la época, y terminó exiliado en el único lugar donde alguien le ofreció un techo, y que fue Nueva York. Así que llegó
él trabajaba en Rosenbusch, una casa de vacunas. Trabajaba allí, era un hombre muy formado y fue a Nueva York a destapar cloacas. Le costó muchísimo porque no sabía una palabra de inglés, pero se jubiló siendo profesor en la Universidad de Manhattan. Y una persona maravillosa. Y hablando del Banco de los Presos, daba clases de castellano en Sing Sing a los máximos asesinos y me contaba historias tremendas que lo adoraban a él y le llevaban una manzana de regalo al maestro. Bueno, me dio ganas, Víctor Hugo, de recordar el amor por Uruguay, pero aprovecho que estoy con ustedes para además agradecerle a estos tres hombres que son quienes más solidarios y más me ayudaron en momentos difíciles de mi vida. No me quiero emocionar, pero gracias Jorge, gracias Rafa, gracias Víctor. Siempre estuvieron allí. Bueno, yo pensé con estos hombres tan sabios y tan informados, cuál iba a ser mi tarea en esta mesa. Y pensé que lo mejor era apelar a mi oficio, al oficio que me permite internarme, realizar una especie de encuentro amoroso con un texto, pasarlo, que fue lo que hice con el libro del gato, pasarlo por el cerebro, dejarlo que llegue al corazón y desde allí hacer un armado para comunicarle a la gente, al público. Es lo que he hecho casi toda mi vida con mis trabajos. Entonces hice un pequeñísimo armado con las palabras del Pepe, como si reuniendo absolutamente, yo no agregué ni siquiera una preposición, son las palabras de él para armar un pequeño monólogo, como dijiste, Víctor Hugo. Es su voz. Los admiro y los quiero. Les ruego que no pisoteen el porvenir. La Argentina es maravillosa, pero está desquiciada. Que no envilezca su propia historia. Es demasiado grande, demasiado para verla rebajada al zócalo, perder altura inmersa en el odio, degradada su sociedad. Los pueblos se equivocan cuando votan. Se equivocan y son manipulables. Somos el único animal que se suicida. La mentira es el veneno. La mentira como arma política. Y la política es un compromiso de cariño para con nuestro pueblo. El tiempo de nuestra vida vale la pena si lo gastamos en ese amor por la gente. Los quiero y los admiro. ¿Qué es esta oscilación permanente entre ir y venir, y volver a ir, y volver a venir, entre la democracia y el despotismo? La derecha es una topadora de destruir. Una topadora. ¿Qué es este enloquecimiento social que busca desesperadamente una salida? Los pueblos se equivocan cuando votan. ¿Qué es este trágico personaje de historieta? Esta caricatura del pensamiento humano. Hagan un intento por respetarse. La esperanza está durmiendo en ustedes mismos. Y mientras el sol alumbre, hay esperanza.
La vida sin esperanza no tiene sentido. No hay santos que regalen milagros. Los milagros posibles son hijos de la Pampa. Somos del sur y en el sur estamos, en la magia rioplatense. El único milagro es estar vivo, la aventura de estar vivo. Yo tuve que galopar hacia adentro para mantenerme vivo. Fui derrotado, pulverizado, pero sigo pensando que vale la pena luchar. Vale la pena tener una causa para vivir. Está bien la poesía, está bien la nostalgia, está bien la tristeza, pero al final de todo, hay un canto de amor a la vida. ¿Tiene algún sentido la aventura de vivir? Tenemos tiempo para perder con los amigos. Tenemos tiempo los viejos para detenernos un poco en la melancolía de los años de vida que se nos fueron. Al final de todo, hay un canto de amor a la vida. Vientos de esperanzas, eso precisamos. Vientos de esperanzas. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto escribo. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Que está todo en mi libro, solo hay que saber encontrarlo. Agrego nada más que una frase que escuché en un acto del Pepe de campaña. Yo estaba entre la gente que lo vivaba en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, y dijo: si tuviera 2 vidas, las gastaría con ustedes, queridos pobres. Muchísimo, Cecilia, muchas gracias. Nosotros no publicamos poesía, pero has transformado este libro en una gran poesía. Hermoso, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenés el próximo libro. Bueno, después te vamos a pedir ese texto para ponerlo en las redes. Creo que todos lo queremos tener. Sí. Lo pido en público, así no me pueden decir que no. Hermoso. Creo que ahí lo filmaron todo, está todo filmado. ¿Qué amiga que tenés, Gustavo? Lo leo con envidia. Cuando lo veo al Pepe y a Lula, se me destroza el corazón de pensar que hemos hecho. Bueno, y ahora lo voy a presentar a Jorge Tayana, que sé que vino también con su hinchada, igual lo voy a presentar. Es sociólogo, fue embajador en Guatemala, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y diputado, y luego presidente del Parlamento del Mercosur. Fue senador nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa. Actualmente es director del Centro de Estudios Políticos de la UNSAM
y dirige la maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe en la misma institución. Bueno, entre muchas otras cosas. Gracias. Voy a comenzar con una parte triste. Hoy es un día triste para mí y para muchos que lo conocimos y lo queríamos, porque falleció un querido compañero, que es Ginés González García. Está enfermo, pero quería recordarlo porque la verdad es que hay muchos que le debemos mucho y nuestro país suele ser ingrato con algunas de sus mejores figuras. Así que vaya un saludo para él, que espero ir a despedir. Te han hecho lo mismo que a ti, mi hermano, de alguna manera. Así es. Como el Pepe también. Así es, estaba sonriente hasta hace muy pocos días. Yo tengo un seguimiento de la historia del Pepe. Desde que era muy jovencito, eres mayor que yo, y desde que comenzó y se hicieron públicas sus andanzas y sus luchas en el MLN, la verdad que yo lo seguí desde acá. Y lo seguí con admiración, la de él, la de sus compañeros. Hicimos cosas en una época parecidas, y cuando él se llevaba preso un tiempo, yo también estuve preso. Así que él era un símbolo para los que estábamos presos, por las cosas del pollo, del tiempo que lo habían tenido aislados, de todo lo que habían sufrido él y otros compañeros. Y esa historia era un ejemplo para los que teníamos que sobrellevar acá en prisión la dictadura, que era una cosa bastante dura. Y el ejemplo de Pepe, de Magnales, de Sendich, de Huidobro, de Rosenblatt, de todos ellos, la verdad que nos fortalecieron. Así que yo tenía de entrada, antes de conocerlo, no solo admiración, sino agradecimiento. Porque cuando uno se encuentra en situaciones de debilidad, tiene que buscar dónde aferrarse. Él dice que cabalgó para adentro, ¿no? Y bueno, esa es una frase fantástica. Y todos los que hemos tenido periodos de soledad, de aislamiento, sabemos que la fuerza hay que sacarla de algún lado. Uno la saca de su interior, pero también la saca del ejemplo de otros. Y el ejemplo de ellos nos fortalecía. Disculpame un minuto, Jorge, sobre esto, porque el sábado pasado, cuando estuve en una chacra, que les comenté que iba a estar Víctor Hugo, que se puso contento, Cecilia, cuando le dije que iba a estar vos, Lucía dijo: Jorge Tayana. Con Jorge estuvo secuestrado un loco compañero nuestro que volvía loco a los milicos, que no me acuerdo ahora, y que dice que era compañero de haber estado secuestrado, pero y se emocionaron los dos y se recordaban, y te recordaban a vos. Sí. ¿Y te acordás de quién era? Sí. Dice que volvía loco. Hay varios. Los uruguayos tenían muy buena conducta como presos, tenían muy buenos presos. Así que yo lo admiré, como admiré a Lucía, y como seguí también ese amor extraordinario de militancia y de lucha, que tuvo tantas adversidades y sin embargo nos dejó tan lindos ejemplos, ¿no?, de lo que es el afecto, de lo que es el compromiso, de lo que es la entrega. Una cosa que andaba pensando yo era por qué se daba en el libro esta conexión tan fluida entre Gustavo y el Pepe. Fácil, el río Uruguay, Arroyo de la China, Concepción del Uruguay. O sea, cuando el Pepe dice que somos de la misma madre, digamos,
Me parece que eso se expresa claramente en el libro y en el diálogo y en el tono en que se encuentra el que hace el reportaje, el que pregunta y la respuesta del Pepe. Eso me encantó porque es una cosa muy visible en el libro. Y bueno, desarrollo de la China, donde todos recordamos la primera independencia de estas tierras en 1815, ¿no? Con Artigas, que han querido que sea solo un héroe y un prócer de Uruguay, de la banda oriental, pero muchos sentimos que es un prócer de todas estas tierras y de la patria grande, exactamente. Uno de los grandes de la patria grande. Hay muchas de las cosas. Después yo lo conocí en Montevideo, cuando tenían un local a fines de los 80, comienzos de los 90. Todavía no estaban integrados al frente, porque llegó un tiempo que integraran a la MLN al frente, pero la MLN había hecho una cosa que fue extraordinaria, que apenas recuperaron la libertad, empezaron las mateadas en las plazas del país, recorrieron el país, yendo a tomar mate a las plazas, a los dirigentes y escuchando. Ese ejemplo de humildad y de voluntad de conocer también me impresionó muchísimo. Y se incorporaron finalmente y hicieron que ese frente, que se había creado en el 71, tuviera una potencia extraordinaria y la logra mantener, ¿no? Y esa es una de las cosas que había marcado, no sé si encuentro ahora, pero Gustavo le pregunta cómo han hecho para mantener la unidad 50 años. Y da una explicación que nosotros necesitaríamos aprender y grabar en nuestra conciencia los argentinos y los que creemos en que una sociedad más justa es posible. Pero ese es uno de los puntos importantes. El otro punto que dice es todo ese debate sobre si los pueblos se equivocan. Y dice, sí, se equivocan. Se equivocan. No sé por qué. Porque la explicación es por qué. Porque son humanos. Como somos. Somos humanos. Y eso también es una lección. No para creernos superiores o para creernos que se equivocan porque no saben escuchar, son tontos. No. Se equivocan por distintas razones, porque les gana el momento, la frustración, la sensación de imposibilidad. Pero me parece que de todas esas cosas lo importante, incluso de las equivocaciones del pueblo, es que lo que tenemos alguna esperanza de acompañar un proceso de desarrollo de ese pueblo, tengamos la humildad de escuchar y de aprender también de esos errores, porque esos son errores de nuestra sociedad, y entonces todos los que estamos en esa sociedad tenemos el deber y la fuerza de corregir. Es interesante toda la reflexión del Pepe, bueno, lo sabemos bien, ¿no? Sobre la sociedad de consumo, sobre la necesidad de la unidad en la región, lo que dice el Mercosur, ¿no? Como Tarzán de liana en liana, pero no podemos soltar la liana si no tenemos la otra. Entonces, si vamos a criticar el Mercosur, mejorémoslo, pero no tirémoslo y saltemos donde no tenemos una liana. O sea, él dice, hay que pasar de etapa en etapa y todo es perfectible. Es una gran combinación el Pepe de firmeza ideológica, al mismo tiempo de flexibilidad en la comprensión de los problemas y de sabiduría. Y esa sabiduría que no solo le tiene que haber venido con la edad, esa sabiduría la sacó de antes, la sacó de la historia de su pueblo, de la familia, de la formación política, porque
nadie se vuelve sabio solo porque se vuelva viejo, a pesar de la teoría del diablo. Uno puede ser viejo y tonto, y hay muchos viejos tontos. A mí me hace acordar, que algunos se ofenden por ahí, pero a mí me hace acordar mucho, es una mezcla parecida, tiene cosas de Perón, esa jerga popular, ¿no? Ayer fue 17 de octubre y escuché, entre las cosas que pasaban, escuché una que decía: nos han convencido que en general los gobiernan los sabios, los ricos y los buenos. Dice, ahora, la realidad es que en general los sabios no son ricos y que los ricos no son buenos. Uno no sabe si es Perón, si es Martín Fierro o hablando del viejo Vizcacha, es toda una mezcla. Y Pepe tiene en este siglo XXI la capacidad de transmitirnos ese mensaje. Lo más esperanzador de Pepe es que finalmente él tiene confianza en el género, en la especie humana, en el Homo sapiens, ¿no? Dice que somos gregarios, que tenemos que luchar contra ese individualismo feroz que hay ahora, que quiere desconocer que somos gregarios, que no hay que tiene esperanza en que es posible construir un mundo mejor, que no se construye un día para el otro, es decir, no es un iluminado ni un fantasioso que cree que solo se puede construir así fácilmente, pero tiene la determinación del gran militante. Y ese ejemplo en un hombre que ha tenido esa vida que se define como irrepetible, con una precisión y una humildad, porque no es irrepetible, pero también al mismo tiempo es una vida ejemplar y una vida gigantesca, digamos, como ejemplo y como lo que él ha dado a muchos en el Uruguay, pero por supuesto no solo en el Uruguay. Yo después tuve la oportunidad de conversar bastante con él, también con Lucía, y aprender y recordar a compañeros que habíamos conocido los dos, porque él lo menciona también que algunos argentinos se habían ido para allá y se habían escondido allá, y otros habían venido de Uruguay para acá, y algunos de esos compañeros que estuvieron con él, alguno que se fugó de Punta Carreta con él, estuvo acá y no lo conocí, milité, y él también un compañero extraordinario y que hacía una referencia muy valiosa del Pepe y de muchos de sus compañeros. Este diálogo tiene un valor extraordinario, representa mucho una época. Esto es casi un manual. Me acordaba de informar del manual de conducción política, pero eso es un manual, pero esto es un manual más transformado en popular, en lenguaje sencillo, y ese diálogo es una cosa que todos debiéramos no solo leer, sino que meditar. La preocupación por el ambiente, la preocupación por la plutocracia, la preocupación por la creciente desigualdad, que es una cosa increíble, ¿no? Por primera vez el mundo o la humanidad es enormemente rica, y sin embargo nunca ha sido tan desigual, y hay todavía muchos centenares de millones que viven en la pobreza, algunos en la pobreza más extrema. Entonces yo siempre recuerdo que Saint-Simon en 1830 y pico escribió por primera vez, un optimista Saint-Simon, socialista utópico, por primera vez la humanidad, decía él, es lo suficientemente rica
como para que todos puedan vivir bien. Se acabó la idea de que la economía es la ciencia de la escasez, o sea, porque hay lo suficiente para que todos tengan lo suyo. Y tenía razón Saint-Simon, también podemos comprobar que era un gran optimista, porque no se dio eso, y lo que se ha dado es justamente eso con el crecimiento de la desigualdad. Bueno, no quiero extenderme más, quiero agradecer no solo el libro, sino quiero agradecer esos años en donde vos te diste el gusto, Gustavo, pero muchos oyentes tuvimos el placer de sentirlo cerca al Pepe, de conocerlo mejor y muchos de aprender algo de su sabiduría. Por eso, a vos y a todos los que hicieron posible esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Y bueno, ahora al protagonista de la noche, Gustavo, que también lo voy a presentar muy brevemente, aunque su biografía obviamente es mucho más larga y todos lo conocen. Es periodista, locutor, profesor de historia y tiene una larga experiencia como analista político. Trabajó en Canal 13 como columnista político de Telenoche y co-condujo a Dos Voces en Todo Noticias. También condujo el ciclo Con Voz Propia en A24 y Minuto 1 en C5N, que en 2015 ha sido galardonado con el premio Martín Fierro al mejor programa periodístico de cable. También ganó el Martín Fierro en el rubro Conducción Masculina por ese mismo programa. Conduce Mañana Silvestre por Radio 10. Es autor de los libros Intrigas, Alianzas y Traiciones de 2016 y Macrismo Explícito de 2017. Bueno, Gustavo. Gracias, Costi, gracias a todos por venir, muchas gracias a todos, gracias Víctor Hugo, gracias Cecilia, gracias Jorge, los quise invitar porque cada uno representa mucho y son ejemplos a seguir, y gracias a Editorial Marea, gracias a todos los que, desde Costi, a todos los que se han tomado el trabajo de realmente, bueno, como decía Costi, de reunir, de ver, y además fue muy linda la construcción, porque a medida que nos reuníamos, también iban surgiendo las posibilidades del prólogo, y nos fue muy fácil, porque cuando le decíamos que estábamos haciendo un libro del Pepe, cuando le envié la invitación al Papa Francisco vía mail, al día me respondió y me dijo: con mucho gusto voy a escribir un prólogo. Y lo mismo con Lula, con Rafael Correa, con la propia Lucía. Y es muy interesante lo que plantea el Papa Francisco, porque el año pasado, cuando estuve en Santa Marta y tuve la posibilidad de hacer la nota, habló del Pepe. Y habló del Pepe como los políticos de raza que hemos perdido a la Argentina, ¿no? Y rescata eso. Y dice el Papa en el prólogo: Pepe Mujica representa hoy un ejemplo para la política latinoamericana y del mundo. Pertenece a esos políticos a los que me gusta llamar de raza, hoy casi en extinción. Un dirigente que siempre ha estado en el mismo lugar, siguiendo sus convicciones, que sufrió persecución y cárcel por mantenerse fiel a sus ideas y principios. Lo he recibido, charlé con él y con Lucía en varias oportunidades y le agradezco que haya tenido presente mi mensaje referido a distintos temas en sus columnas que hoy se publican. Compartimos la preocupación y la idea por una mayor justicia social en el mundo y en nuestras patrias, por el cuidado del medio ambiente en nuestra casa, que es nuestra tierra, y sobre todo por una política que debe ser noble. Como ha expresado el Pepe, la política es un acto de servicio, una vocación de vida, y él ha sido y es un ejemplo de ese verdadero político de raza del que hablaba antes, que trata de convencer a través de ideas,
de diálogo, de búsqueda de consenso, sin odios ni rencores, pensando en el bien para su patria. Y el querido Lula dice: Pepe es más que un estadista, él es un símbolo de integridad, humildad y compromiso con los ideales humanistas. Y todo este compromiso continúa incluso después de su final como mandato de jefe de Estado. Rafael Correa toma, dice José Alberto Mujica Cordano, el célebre Pepe Mujica, es un ícono latinoamericano, ex guerrillero, ex presidente, actualmente un sencillo agricultor. Eligió ser pobre para ser libre, lo que él llama ligero de equipaje, frase del gran poeta español Antonio Machado en su poema autobiográfico Retrato. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Y Lucía también escribió, porque dice Lucía: en estos diálogos se desgranan reflexiones, pensamientos, memorias que nos es común. Creo que esa magia rioplatense es la que se recobra en este libro, porque la palabra sigue siendo en nuestras vidas la mejor comunicación. En esta conexión, la que nos permite entendernos, comunicarnos, discrepar, querernos, necesitarnos. Por eso, esta serie de audiciones matutinas que recoge Gustavo Silvestre todos los jueves a través de la radio son columnas que cruzan el Plata, dos orillas orientales, y sabemos que se toman con la bonomía de la vecindad. Bueno, hay mucho en el libro, como decía Jorge, como decía Víctor Hugo, como lo resumió muy bien, espectacularmente Cecilia, porque esto que empezó hace plena pandemia, como una idea que un día me trajo un productor, con el Pepe nos conocemos desde la primera presidencia, es una cosa que se dio, una conexión bárbara. Yo trabajaba en Canal 13 y cuando él estaba siendo candidato lo invitamos, y él nos invitó para hacer una nota y nos dijo que venga, pero con una condición, que se quede a comer un asado. Y nos recibió, hizo el asado él en el quincho que tiene, y yo no conocía su casa, porque desde ese momento siempre mantuvimos donde nos encontrábamos, como pasa con Lula, que donde nos encontramos nos damos un abrazo, y no conocía su casa. Tenía ganas ahora por la enfermedad de ir a visitarlo, y se dio que fui el sábado pasado para grabar esta presentación, y la verdad que me terminé de sorprender, porque todo lo que el Pepe ha dicho lo traslada a la forma de vivir que tiene y cómo vive. En la austeridad mayor, porque como les comentaba algo, él nos dice: esta es mi forma de vivir y de elegir. Casi en comunidad, no sabía, porque vive con compañeros que han ido construyendo casitas al costado. Incluso el enfermero que lo cuida ahí ahora es un compañero de militancia de él, que es enfermero y que está en una casita más abajo y que lo ayuda, como decía el Pepe, a colocarle la intravenosa. Bueno, ahora me demuestra y me dice: ahí está mi asado, una bolsita por lo que le conectaba la comida. Pero está con mucha fuerza y hubiera querido estar acá, obviamente, y está pensando en la próxima elección, y agradezco a los hermanos uruguayos porque dijo: hay que invitarlos a todos los uruguayos que están en Argentina a que vengan a votar el próximo 25. Bueno, y a mí lo que me sorprendía, acá agradezco, estaba Ariel Sack, pero creo que ya se fue Ariel, está Antonio García, que es productor, está allá Valeria Weise, que es la locutora del programa. Parate, Valeria, si te conocen también porque te escuchan. Gracias, Vale. Antonio, parate, así que te conocen. Este es el Tatarí, que lo nombramos de ahí.
productor. Y ellos son los encargados. Entonces, lo único que el Pepe pedía, ahora prometió que tal vez el jueves que viene, justamente para mandar una convocatoria a los uruguayos, y si la salud se lo permite va a salir para hacer esta convocatoria para que vayan todos a votar. Pero lo único que él pedía era que lo llamemos puntual, a las 7 de la mañana. A las 7. 7:10 llamaban los chicos y por ahí decía Lucía, no, el viejo ya se fue al tractor, chao, sonaba. Y esas cosas nunca, los chicos lo llamaban todos los jueves, nunca sabíamos de qué iba a hablar. Yo le decía, hola Pepe, buen día, y él largaba, arrancaba. Y te sorprendía. Y un día, por ejemplo, dijo, acá estoy, Silvestre, no dormí en toda la noche, porque estuve leyendo un documento de la ONU sobre cambio climático. Y vos decís, ¿quién se pasa una noche sin dormir leyendo un documento sobre cambio climático? Y ese es el Pepe. Y en 20 minutos te daba una lección de cambio climático. Impresionante. Por eso, y yo aprovecho que lo dijo Jorge, que es una... está ahí también Francisco, su hijo. Francisco, levantate, que te conozcan. Que es extraordinario, Francisco. No dejen de ver el espectáculo de stand-up que hace Francisco sobre las locas historias de la historia, porque es profesor de historia. Y el Pepe te sorprendía y te hacía 20 minutos de un tema que vos decías, impresionante este hombre sin prepararlo. Porque como ustedes lo escucharon ahí, donde vos le ponés algo y empieza a hablar, así era todos los jueves. Y de pronto te decía, y a mí me sorprendía, y te decía, porque ahora estamos con los robots y la inteligencia artificial que nos van a sacar los trabajos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La jubilación y todo. Hay que pedirle a los dueños de las empresas que, como van a tener los robots, que aporten a la previsión social de aquellas personas que nos van a dejar sin trabajo. Mirá vos la idea que tiene el Pepe a los 89 años. Ah, no, bueno, él decía, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Decía, me pregunta si ella cómo hacía para cortarlo. No, él en algún momento te decía, bueno, nos encontramos, chao. Bueno, pero por ejemplo, miren, él permanentemente dice, en todos los jueves tenía una alusión para la Argentina. Me duele la Argentina permanentemente. Hablaba un 17 de octubre, ya que pasamos ayer el 17 de octubre. Dice, hoy 17 de octubre, una fecha muy particular de remembranza del movimiento peronista, de esa cosa tan difícil de definir si es partido, si es una mística, pero no cabe duda de que es un brutal sentimiento colectivo que enmarca la historia de millones de argentinos. Un movimiento que le ha dado la capacidad al pueblo de resistir en momentos muy difíciles y que ilumina cosas que no sabíamos del comportamiento humano y que se han ido aclarando en las últimas décadas. Es que los seres humanos primero sentimos y después pensamos. Nuestra parte consciente frecuentemente no hace otra cosa que explicar y justificar las decisiones que tomaron nuestros sentimientos. La Argentina tiene adherencia histórica a un sentimiento político que trabaja todos los mecanismos de la razón y que está allí, fuerte e inconmovible, y que en momentos dramáticos de la historia le sirvió a una parte considerable de la sociedad argentina para resistir. Quería decir, está buenísimo. Que yo intento, justamente, como decía recién Jorge, y esto me faltaba decir, él lo dijo y estoy autorizado porque él lo dijo, a que sea un libro, un manual de conducción política, que lo puedan leer nuestros dirigentes para el debate que se necesita en la Argentina de ahora, que se saquen el ego y la soberbia que tienen muchos,
que lo lean al Pepe, porque acá es mucho más fácil entender cómo podemos solucionar los problemas de la Argentina. Miren en esto que de pronto te sorprendía. Esta es columna del 6 de abril del 2023, el año pasado. ¿Qué tal? Buen día, me dice, hola Pepe, bla, bla, bla. Hoy quería hablar de la Corte de Justicia, pero ayer me pasó algo que les quiero contar, porque yo no soy creyente. Tal vez sea un poco panteísta y amigo de la naturaleza. En el mes de abril en mi país es el tiempo indicado para sembrar alfalfa, y yo planto un poco de alfalfa porque vivo en un pago donde hay muchos caballos y tierra, y a los uruguayos les gusta tener caballos, porque sí nomás. Después de Mongolia tenemos la mayor cantidad de caballos per cápita. Mirá vos. Tal vez es una tradición de un país ganadero. Hay gente en los aledaños de Montevideo que tienen un caballo para nada, por tenerlo, porque le gusta. Y puse un poco de alfalfa, porque la tierra estaba limpia. Y estoy viejo y no puedo trabajar toda la tierra, pero me entretengo. ¿Pero qué me encuentro? Venía con el tractor y el cincel, buscando darle profundidad, y me encuentro a una señora tera que se le ocurrió hacer su nido y poner los huevos en el medio del potrerito donde iba a plantar. Y el tractor arrimó la rueda hasta 10 centímetros de donde estaba el animalito con sus huevos, y la tipa no se movía. Entonces yo le digo, le hice un piquete, Pepe. Paré el tractor, la quise sacar, pero la tipa ni se movía. Y vos sabés que tuve que dar marcha atrás, reculé y me fui para otro lado. Y voy a dejar un agujero de 3 metros que no voy a sembrar nada, porque a la señora se le ocurrió hacer el nido ahí. Me conmovió el bichito y ganó el partido. Estaba dispuesta a morir, pero no dejaba los huevos. Observo a la naturaleza y parece mentira que la biología tenga esos recursos y que los humanos tan frecuentemente nos olvidamos del mandato de sus mandatos. Hay que tener ojos para observar. Estamos caminando rodeados de una maravilla, pero a veces no nos damos cuenta. Tonto el ser humano que no se da cuenta de la maravilla que significa la naturaleza que nos rodea. Bueno, y después... Gracias a Fernando Borroni, que también está acá acompañándonos esta noche. Esto es muy interesante, porque después de hablar, bueno, que él dice que la causa principal, habló mucho, por supuesto, del triunfo de Milei, y él dijo que la causa principal por el triunfo de Milei ha sido la hiperinflación, la causa central, y establece, dice Pepe, establece para nosotros una fatídica lección que sería bueno recordar, grabar, que no hay que confundir jamás deseo con realidad, y ver que la disciplina fiscal es una herramienta que hay que defender también desde el lado popular, porque no se puede enfrentar una realidad emitiendo billetes, y esta es una lección que debiera quedar grabada. Porque en general la gente con un sentido progresista de la vida manda a repartir y suele olvidar esta verdad amarga de la economía de mercado. Y ya siendo presidente Milei, ¿se acuerdan cuando había ido a Davos que habló de los comunistas del mundo y de toda esa sarta de estupideces que dijo? Bueno, justo cae el día después.
18 de enero del 2024, Milei va al foro de Davos, donde se reúnen, ahí dio un discurso en el que cuestionó a la dirigencia global por seguir ideas colectivas, realizó crítica al ambientalismo y denotó al feminismo. Y esto es de un día después la columna. Entonces le digo, Pepe, no sé si habrá tenido la posibilidad de escucharlo ayer al presidente Milei en Davos. Sí, dice, bien informado. Sí, por eso mismo te quiero contar algo, una pequeña historia. Hace 74 años yo era un botija que empezaba a militar en una agrupación estudiantil de inspiración libertaria. Los muchachos mayores que yo, que manejaban esa agrupación, se definían como libertarios, impulsaban el trabajo social y cooperativo, estaban contra el Estado y contra el capitalismo, contra la explotación del hombre por el hombre, y soñaban con una sociedad basada en gente autogestionaria y tenían un sentido del honor y de la solidaridad que asustaba. Recuerdo que decían que se tenía que vivir del trabajo, pelear por tus derechos, pero no ser mal trabajador, porque nosotros, los trabajadores, no somos parásitos, no vivimos a costilla de los demás. Y hacían cuestión de solidaridad y de las fundaciones civiles para pelear por la salud, por la educación y por la formación de la gente. Eran francamente idealistas, se llamaban libertarios con orgullo, eran antiestado, pero ferozmente anticapitalistas. Y resulta, dice el Pepe con la sencillez esa que te habla, y resulta que ahora me cambiaron todo el sentido de la palabra. Me han trabucado todo el idioma. Ahora se llaman libertarios y defienden un capitalismo sin freno, atroz, sin ninguna regulación ni nada por el estilo. Es como si no existiera la ley de la tendencia a la concentración de los monopolios. Tomamos. Y después esa frase célebre que yo la repito todos los días, que dice, ¿no? Y que hay que aprender acá en la Argentina. Las derechas se unen por los intereses y los sectores progresistas estúpidamente se dividen por las ideas. Hay que grabarlo y hay que tenerlo muy presente. Bueno, y para cerrar, así después nos quedamos con la gente abajo. La defensa del Estado ya la escucharon. Dijo, ningún Estado se puede cruzar de brazos si la gente está muerta de hambre, pero ya lo han escuchado. Pero me voy a detener el día 2 de mayo de este año, cuando ya él nos contó al aire que le habían encontrado el cáncer de esófago. Hoy recibí el llamado de la gente más que habla del respeto que le tienen al Pepe. Hasta se sorprendió porque en un momento me dice, hasta de la embajada de Estados Unidos me llamaron para ofrecerme si me querían tratar en Estados Unidos. Se sorprendió él. Hoy recibí el llamado de la gente más diversa, incluso de duros rivales políticos a lo largo de los años. No obstante, parece que es una especie de tradición cultural. Me estaba acordando de que en el 1904, cuando murió Saravia, un caudillo legendario de una de las grandes corrientes políticas de este país, apareció una multitud fervorosa del Partido Colorado y fue a la casa de gobierno del entonces presidente José Valle y Ordóñez a festejar la muerte del caudillo de enfrente. Entonces el presidente les dijo, no hay nada que festejar, ha muerto un oriental. Varias veces se ha repetido esto.
Parece que es un componente subjetivo y cultural de nuestras tradiciones. Podemos tener diferencias y, sin embargo, disponer de altura en los momentos dramáticos que tienen que vivir nuestro adversario. De hecho, recordaba haber concurrido a sepelios de gente importante de los partidos tradicionales. Fui al sepelio de la madre del presidente Jorge Valle, al sepelio de Jorge Valle y de varios políticos de la Juventud Política del Uruguay, y de un diputado con el que tuvimos durísimos enfrentamientos. Me acuerdo que tenía flores en mi casa, corté unas y las llevé a su despedida. Mis compatriotas me están pagando con la misma moneda, porque a pesar de las discrepancias y las tonalidades altisonantes de la lucha política, podemos hacer un alto y saludarnos. Creo que esto ayuda a la convivencia de nuestra comunidad. Tengo que agradecer a muchos que me llamaron, me retaron, me ofrecieron ayuda. En fin, aunque parezca mentira, hasta un miembro de la embajada estadounidense llegó a la mesa del jefe donde el sanatorio me estaban tratando. Yo no soy pajuelano, ni localista, pero mientras pueda, sé que me voy a quedar dentro del pago. De todos modos, les agradezco de todo corazón lo que me han ofrecido. Y termina diciendo, no hay solución desde lo individual. Las soluciones siempre son colectivas, de hombro con hombro. Nadie se salva solo. Pero parece que esta perspectiva de intereses gregarios de nuestra especie está diluida en el individualismo contemporáneo. Hay un problema que estará pasando en nuestro ser social y en nuestra comunidad, porque nunca tuvimos tantas cosas y nunca fuimos tan poca cosa desde el punto de vista colectivo como sociedad. Voy a seguir luchando por mi vida y la vida de mi pueblo, que es uno de los pueblos de nuestra rica, potencial América, porque somos el sur y en el sur estamos.